Aleluya. Y hoy, digan hoy conmigo. Hoy entramos en una nueva temporada. Y en esta nueva temporada que entramos, es una temporada de búsqueda. Pero de búsqueda de volver a la palabra y a la presencia de Dios. Así que dile al que está a tu lado, hoy yo vine a buscar palabra y presencia. Dile en serio, palabra y presencia. Así que no me hables, no me entretengas, que una palabra que yo no escuche, puedo salirme fuera de su presencia. Ay, gloria a Dios, amén. Así que venimos comenzando este año con una búsqueda de la palabra y la presencia del Señor. Y voy a dar el nombre del título del tema que Dios puso en nuestro corazón. Gloria a Dios, para que lo tengan con anticipación. Y Dios puso en mi corazón en esta mañana que este mensaje tuviera por nombres antes que todo. Antes que todo. Ahora pregúntense ustedes, ¿antes que todo qué? Antes que todo. Y vamos a buscar rápidamente para entrar en contexto Mateo 6:33. Seguramente muchos de ustedes se lo saben, lo recitan en varias ocasiones, cada vez que hablan, siempre puedes, ¿verdad? Este versículo puede salir a relucir, porque es algo que decimos con la boca, pero muy pocos cumplen con el corazón. Amén. Así que yo sé que muchos como se lo saben y no necesitan buscar la Biblia, pero aquellos que no se lo saben, Mateo 6:33. Y yo no sé si yo tengo de esas cosas así como el pastor Jeremy que tenías. Tengo también. Yo tuve que, yo también tengo. Ay, Dios mío, vamos a darle un aplauso aquí al pastor Nelson por todas estas cosas tan hermosas, gloria a Dios, que salen aquí en las transmisiones. Qué poderoso. Aleluya. ¿Estamos listos? Mateo 6:33. Pónganme una musiquita de fondo. Santo. Aleluya. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora díganlo todos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. No oramos por ella porque ya es bendecida, sino que oramos, Señor, para que tú nos dirijas, Padre Santo, y que todo lo que digamos, Señor, sea porque así tú, Padre Santo, has demandado para este día. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Se pueden sentar. Y la búsqueda de Dios no es una actividad secundaria ni opcional. Es una postura del corazón. Jesús nos invita a buscar bendiciones. No nos invita a buscar bendiciones, éxitos o resultados, sino a buscar un reino. Porque donde el reino de Dios gobierna, todo lo demás se ordena. Lo voy a repetir. Donde el reino de Dios gobierna, todo lo demás se ordena. Hay momentos que queremos ordenar nuestra casa, pero Dios no gobierna en ella. No va a haber orden. Hay momentos que queremos ser buenos administradores, pero Dios no es el administrador de nuestras finanzas. No hay orden. Pero cuando Dios es el que gobierna, siempre va a ser ordenado, porque desde el principio dice la Biblia que Él vio que estaba todo desordenado y Él lo puso en orden. Por ende, nosotros tenemos que entender que hay un orden, y el orden correcto es primeramente buscar su reino, o sea, que Dios gobierne para que todas las demás cosas sean ordenadas. Amén. La presencia de Dios no es un resultado de una buena temporada.
es la causa de una nueva temporada. Hay gente que dicen, ay, la presencia de Dios, que estoy en una buena temporada, las cosas me están saliendo bien, la casa está funcionando, las finanzas están funcionando, mi ministerio está creciendo, y piensan que es una temporada buena. No, es la causa de una nueva temporada, porque Dios quiere hacer todo nuevo cuando tú permites que Él gobierne en tu vida, que Él tome el control. Y fíjate que Mateo 6:33 fue escrito principalmente para los discípulos de Jesús y por extensión para todos nosotros los que hemos decidido seguir a Jesús. ¿A quién Él le hablaba en ese momento? Este versículo de Mateo 6:33 formaba parte del Sermón del Monte. Y reconocemos que en el Sermón del Monte, que comienza desde los capítulos 5 hasta el 7, comenzó con la bienaventuranza, luego, ¿verdad?, trajo la oración el Señor, y luego, ¿verdad?, otros contextos muy importantes. Pero Jesús estaba enseñando a sus discípulos. ¿Y por qué es tan importante enseñar? ¿Por qué es tan importante escuchar? Porque cuando escuchamos, le damos la oportunidad al Señor de guiarnos. Le damos la oportunidad al Señor de hacer cumplir su plan en nuestras vidas. Y dice que en ese mensaje había una multitud escuchando, pero el mensaje era formativo, dirigidos a quienes querían vivir bajo el gobierno de Dios. No todos los que escuchan van a entender. Podemos estar en un lugar, en una multitud, y llevar el mismo mensaje y no todos lo captan. Solamente aquellos que tienen verdaderamente su oído y su corazón sensible para entender lo que Dios quiere hablar. Por eso es que Jesús hablaba en parábolas. Y solamente aquellos que lo entendían podían escudriñar o podían tomar lo que Jesús quería decir. Ellos eran personas comunes, trabajadores, familias, gente con necesidades reales, comida, vestido, como tú y como yo. Jesús le estaba hablando a gente como tú y como yo. Y el Evangelio, según Mateo, fue escrito principalmente para una audiencia judía. Y no voy a entrar en hermenéutica, ni homilética, ni nada de eso ahora en estos momentos, porque pues sería un poco extendido. Pero sepamos que, ¿verdad?, los evangelios, pues cada uno fue escrito para una audiencia en específico. Y el evangelio de Mateo fue específicamente para la audiencia judía, mostrando que Jesús era el Mesías prometido. Pero este pasaje en particular trascendía la cultura y el tiempo. Amén. Así que Jesús venía hablando a personas como tú y como yo, con la ansiedad por el que comerán. ¿Cuántos comenzaron un año pensando, ya no tengo nada en la nevera? No vinieron a este servicio, todos tienen la nevera llena. Aleluya. Pero te puedo asegurar que hay en muchísimos lugares que el año acaba de comenzar y ya están pensando en qué vamos a comer, en qué vamos a vestir, en qué pasará mañana, en el temor por la provisión. Y por eso que en este contexto Mateo 6:33 no es una promesa aislada, sino una invitación a un orden de prioridades en tu vida. Dile a que está a tu lado, hay que tener prioridades, pero las prioridades correctas. Entonces, ¿para quién es Mateo 6:33? Para los que viven preocupados, para los que se sienten con presión por el futuro, para los que quieren agradar a Dios pero luchan con la ansiedad, para aquellos creyentes que necesitan recordar que va primero. Mateo no fue escrito para personas perfectas, para quienes no tienen necesidad. Mateo 6:3 fue escrito para personas reales como tú y como yo, con luchas reales,
que aprendieron a confiar primeramente en Dios. Vamos a darle aplauso a Dios en estos momentos. Mi confianza está puesta en Dios. De modo que cuando el reino de Dios es tu prioridad, Dios se va a encargar de tu provisión. Cuando su reino es tu prioridad, Él entonces se va a encargar de cada aspecto de tu vida, de cada necesidad en tu vida. Y por eso en esta mañana Dios nos invita a entender que la búsqueda de su palabra y de su presencia nos va a llevar a nosotros a poder entender la importancia de tenerlo a Él primero en nuestras vidas. ¿Verdad? Jesús lo dice y lo pronuncia en medio de este mensaje, ¿verdad? Dirigiéndose a personas ansiosas. Ayer yo escuchaba uno de los mensajes de Dante Gebel, se llama Rápido y Furioso. No sé quiénes lo ven o lo siguen. Y él hablaba sobre la manera en que vivimos ansiosos. Que el día no nos da porque es que ya lo tenemos tan ocupado en tantas cosas insignificantes que hay veces que le decimos a Dios: no puedo orar porque no tengo tiempo. Pero cuando buscan la agenda de su vida, no tenían tiempo para orar, pero tenían tiempo para perder el tiempo. Aleluya. Entonces Dios viene a hablar con aquellos que no han puesto a Dios primero porque pierden el tiempo haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida para que tu vida cambie. Aleluya. Queremos ver que Dios haga milagros y prodigios, pero ponemos a Dios de último en nuestras vidas. Queremos ver que el Señor nos sane, pero nuestra oración de que Dios nos sane está al final, porque hay tantas cosas durante nuestros días, tan ansiosos y tan afanados, que Dios no es primero. Dios, ayúdame con mis hijos, pero no buscas a Dios primero. Ayúdame con mi casa, pero Dios no es primero. Ayúdame con mi finanzas, pero Dios no es primero. Ayúdame con mi ministerio, pero ni siquiera oras, gloria a Dios. Pero quieres predicar, pero quieres alabar. No me dan oportunidad. Hermano, dice que de la abundancia de la boca habla el corazón. Primeramente Dios. Y es que Él no está ignorando las necesidades humanas, pero Él quiere que nosotros corrijamos el orden de las prioridades. La palabra buscar significa, escuchen, la palabra buscar significa perseguir con diligencia, insistir, anhelar intensamente, no detenerse hasta encontrar. ¿Qué significa buscar? Perseguir con diligencia. Como cuando estabas enamorado, que seguías a esa persona de aquí a allá. Te metías en los perfiles. Si sabía que estaba en el mall, aparecía por si acaso, para que me vea. Insistentemente perseguir, ¿verdad? Insistir, continuar. Insistiendo, anhelar intensamente y no detenerse hasta encontrar. Así que Jesús no dijo búsquenme cuando puedan, dijo búsquenme primeramente, así como hacen con todas las otras áreas de su vida. Búsquenme a mí primeramente. Porque cuando Dios no es primero, todas las cosas se desordenan. ¿Cuánto han experimentado ese tiempo, ese momento en que ha menguado su vida de oración, de búsqueda, de presencia, y comienza un caos en su casa, en su alrededor? Pero qué lindo cuando sabemos que aún en medio del caos Dios sigue siendo primero. Ahí es donde encontramos la paz y la esperanza de decir que aunque esté pasando por esta tribulación, por esta situación, como Dios es primero en mi vida, Él se encargará. Echa sobre Él tus cargas. El problema no es que Dios no esté hablando, es que dejamos de buscarlo.
Anoche yo hice ese post en mis páginas. Estoy siendo un poquito más constante e intencional en lo que viene siendo posteando en mis redes, para llevar a las personas a una conciencia de que a través de ese método podemos evangelizar y alcanzar otras almas. Pero el problema es ese. El problema no es que Dios no te esté hablando, es que tú dejaste de buscarlo. Y hoy voy a compartir varios puntos muy breves, pero muy importantes. Y si los toman en consideración, estoy seguro que este nuevo año, esta nueva temporada que comienza en sus vidas, va a tener una dirección sobrenatural, porque Dios va a estar delante. Aleluya, gloria a Dios. Va a ir delante abriendo caminos, quebrando cadenas, como dice esa alabanza. Amén. Y el primer punto que quiero discutir o quiero mencionar en esta mañana, que no toda búsqueda es espiritual. Jeremías 29:13 dice: y me buscaráis y me hallaráis, porque me buscaráis de todo vuestro corazón. Podemos estar ocupados, pero no alineados. Hay veces que estamos activos, pero no conectados. Hay veces que estamos sirviendo, pero no buscando. Y esas son las maneras incorrectas, ¿verdad?, de esa búsqueda. Pero sí, puedes tener, ¿verdad? Se puede tener algunas veces ministerios, pero no tener presencia. Yo he llegado a lugares donde la iglesia está relativamente llena, pero tú puedes sentir que no está la presencia del Señor. Pero llegas a lugares donde tal vez haya un grupo reducido, pero sientes desde el momento que entra un fuego del Espíritu Santo que te tiene que consumir. Y hay ministerios muy grandes, muy poderosos, que la gente sigue, que la gente ve, pero no tienen la presencia de Dios con ellos, porque se han desviado de no buscar a Dios primero, sino buscar su propia fama, buscar su propio ego. Hay estructuras sin unciones, rutinas sin revelaciones. Y Dios nos está llamando a que despertemos primero yo. Si yo estoy contigo, tu ministerio va a crecer. Si yo estoy contigo, vas a caminar con unción. Si yo estoy contigo, verás la revelación de la palabra que vas a cargar. Pero si yo no estoy contigo, ¿con quién andas tú? Cuando dejamos de buscar a Dios, comenzamos a sobrevivir espiritualmente. ¿Has visto personas que simplemente están sobreviviendo espiritualmente porque no tienen una búsqueda, una entrega? Y tú los conoces y sabes que están sobreviviendo espiritualmente, porque cuando hablas con ellos y les preguntas cómo están, ay, como Dios quiera. ¿Y cómo te va la vida? Ay, mija, pues en victoria, pero ay, muchacha, estoy pasando por tantas cosas. Estás sobreviviendo espiritualmente. Verdaderamente Dios no está ahí, no hay búsqueda, porque cuando tú estás buscando del Señor y aún en medio de lo que puedas estar pasando, Dios va primero. Oh, ¿cómo estás? Mira, estoy bien. Ok, no es que no pasemos por situaciones, porque también no hay que ser hipócritas. Si la estoy pasando mal, la estoy pasando mal. Todos pasamos por temporadas, por momentos difíciles. Bendito Dios, tampoco es que seamos tan hipócritas y tratar de decirlo porque le sirves a Dios, las cosas son perfectas. Porque entonces la gente viene a buscar esa perfección y cuando se dan de cuenta somos bien imperfectos. Y claro que pasamos por enfermedad, por tribulaciones, por necesidad, por escasez, claro que sí. La diferencia es que nosotros reconocemos que Dios está con nosotros adelante, que mientras el problema, la situación está en nuestras vidas, Dios no nos ha soltado y Él nos va a dirigir y Él nos va a abrir el camino. De eso es que yo estoy hablando, de personas que puedan entender que no es mi situación. Es el Dios que está conmigo en medio de mi situación. El que me levanta nuevamente y me da la fuerza. Porque no es por las mías. Mis hermanos, no son por mi fuerza.
Si fuese por mí, a lo mejor yo estuviera en casa ahora mismo sentada en un sillón con una almohada debajo de la rodilla que me duele. Ajá. Y aquí trepa en zanco. Porque es que yo vine a la casa de Dios. Quiero verme hermosa para el Señor. Y este dolor es momentáneo. Pero lo que yo hago para el Señor, para mí, tiene un peso de gloria mucho más allá. Para yo quedarme en casa quejándome que me duele una rodilla. Ay, Dios mío, Señor, voy a predicar para acá. Porque aquí nadie le duele nada y siempre llega al servicio. Aleluya. Punto número 2. La palabra es la puerta a la presencia. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la palabra revela el carácter de Dios. La palabra corrige nuestra dirección y la palabra produce hambre espiritual. Ese contacto con la palabra. Porque la palabra es una enseñanza, es una guía para nosotros. Salmo 119, 105, que es uno de los salmos más largos, dice que lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? ¿Y qué? Y lumbrera a mi camino. Porque es que la presencia sin palabras se convierte en una emoción. La palabra sin presencia se convierte en emoción. Pero la palabra con la presencia del Señor lo cambia todo. Seremos transformados, seremos edificados. Nuestros ojos serán abiertos a la verdad. Punto número 3. La presencia se prioriza y no se improvisa. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: deja de estar improvisando. Déjate de estar sacándote las cosas debajo de la manga. Ajá. Porque yo conozco 2 o 3 que son así como el guasón, debajo de la manga. Gloria a Dios. Pero la presencia tiene que ser priorizada, no improvisada. Éxodo 33:15 dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés entendía que sin presencia no había avance, sin presencia no hay identidad, sin presencia no hay victoria. Nosotros no podemos vivir la vida tratando de improvisar una presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas si no lo estamos buscando en verdad. Salmos 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová. ¿Quién lo termina? Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Gloria a Dios. Que tu presencia esté conmigo en todo momento. Fíjate, porque es que Dios no unge lo que se improvisa. Dios unge lo que se prioriza o se le da prioridad. Así que si tú piensas que porque estás improvisando en la casa del Señor, trayendo cosas, no. Si verdaderamente Dios no es una prioridad en tu vida, esa unción del Espíritu Santo no te va a tocar de la manera en que Dios quiere que se refleje en ti. Aleluya. Punto número 4. Cuando buscas primero, Dios se encarga del resto. Vamos a decirlo. Cuando busco primero, Dios se encarga del. Y todas estas cosas os serán. Jesús no elimina la necesidad, pero reordena tu corazón. Hebreos 11:6 dice: Dios es galardón de los que le buscan. Así que no te está diciendo te voy a eliminar la necesidad, pero te está diciendo yo puedo reordenar el corazón.
Y un corazón alineado al Señor va a reconocer que el Señor siempre está con nosotros y Él ha de proveer en el tiempo correcto. Por eso es que Dios no bendice agendas llenas. Él bendice corazones rendidos a Él. Ahora yo veo en Facebook que ya agenda abierta para el 2026. Hay muchos que tienen agendas llenas, pero no corazones rendidos al Señor. Y Dios necesita gente rendida a su corazón a Él. Que si te quiere llenar la agenda Dios, Él lo va a hacer. Mira que yo iba a hacer una cosita así. Tengo agenda llena y después Dios me dijo, ¿qué agenda? ¿Qué vas a decir que tienes la agenda disponible? Y que agenda disponible con tantas cosas que tú tienes que hacer, María, déjate de estar con invento. Y yo, ay, gloria a Dios, Señor. Pues yo soy media embelecosa. Yo no tengo muchas cosas que hacer para el que no me conoce. Pero me doy de cuenta que muchas veces queremos tener una agenda llena, pero no tenemos nuestro corazón rendido al Señor de ponerlo primero. Comenzamos a llenar la agenda de muchas otras prioridades que no es el Señor. Porque si yo lleno mi agenda de actividades, de llamadas, de encuentros, de un montón de actividades fuera de, quizás yo no pueda darle el mismo tiempo a mi casa, a la casa del Señor, donde Dios me ha llamado para edificar, para transformar, para levantar. Y hay momentos en nuestras vidas que Dios nos está necesitando en un lugar para que podamos hacer su obra y su trabajo, y queremos que nos llenen la agenda para ir a predicar a la iglesia de fulanito, para ir a las naciones. No, Dios te necesita aquí. Búscame primero a mí, busca a tu hermano que está a tu lado y llévale la palabra. Ay, santo. Ahí está la agenda llena. En la casa de Dios no haces nada, pero quieres tener la agenda afuera. Ay, Señor, yo me estoy metiendo en lío. Pero estamos comenzando el año, ustedes me perdonan. Aleluya. Y quiero compartir con ustedes, y estoy terminando, lo que sucede cuando Dios vuelve a ser primero. Así que si están los apuntes, gloria a Dios. Y si no están en los apuntes, apunten estos pequeños, ¿verdad?, ejemplos o sugerencias que les voy a dar en esta mañana. Una persona comienza los años con metas, con proyectos, con responsabilidades, pero muchos dejan a Dios para el final. Pero hoy, estas son las cosas que pueden suceder si lo ponen a Él primero. No ores cuando puedas. No leas la Biblia cuando tengas tiempo. No busques dirección cuando ya tú tomaste una decisión. Pero si haces esto, te puedo asegurar que todas las cosas van a ser diferentes. Abre la Biblia antes de abrir el celular. Ay, santo. Me voy a jascar aquí. Ora antes de reaccionar. Para los que hablan, ¿verdad?, y no conectan la lengua con los pensamientos. ¿Conocen gente así? Consulta a Dios antes de decidir. Porque haciendo esto, verán estos resultados. Van a haber paz en medio de la tormenta. Van a haber claridad en las decisiones que toman. Va a haber orden interior y una fe renovada. No cambie su agenda, cambia tu prioridad. Y todo va a comenzar a cambiar. No es el cambio de esa agenda, es el cambio de la prioridad que tienes en tu vida. Yo estoy seguro que muchos cuando lleguen a la casa van a verificar su agenda o sus prioridades. Y dentro de esas 24 horas, verifiquen dónde tienen a Dios colocado. Pónganlo primero. Que sea lo primero y lo último que yo tenga en mi vida. Hubo una temporada donde yo hacía muchas cosas para Dios, pero había dejado de estar con Dios. Fíjate que servía, trabajaba,
ministraba, pero verdaderamente yo estaba cansada espiritualmente. Fueron muchos años en mi iglesia. Lo hacíamos todo. Pero hacerlo todo no significa que yo estaba conectada con Dios y bajo su presencia. Porque estaba ocupada, pero no conectada. Y Dios me tuvo que llevar a mí a un momento donde me dolió porque no lo entendía, pero era momento que me sentara. Y en el último tiempo, antes de yo salir hacia acá donde Dios nos envió, estaba sentada. Y los hermanos en la iglesia venían donde mí y me decían: María, y esto y aquello y aquello. Yo decía: wow, es que ahora no puedo hacer, o sea, no puedo, me estoy sentada. O sea, no lo podía entender en ese momento, porque por años la iglesia prácticamente corría por mí, por mi esposo, por mi familia. ¿Y cómo va a ser que estaba sentada? Dios me tuvo que sentar, porque es que yo no estaba escuchando su palabra, yo no estaba escuchando su voz, yo no estaba escuchando dirección, porque estaba tan ocupada en trabajar, en servir, que no estaba preocupada por llenarme de su presencia, porque Él quería llevarme a una nueva temporada. Y para llevarme a una nueva temporada yo tenía que conectarme a su presencia. Sin presencia Él no me podía mover. Así que ese tiempo me sirvió para volver a la palabra, a la oración y a la presencia. Escuchaba los mensajes como nunca antes y los podía entender, y escuchaba que Dios me estaba hablando. Porque por años estaba ahí escuchando al pastor hablando, predicando, y no estaba escuchando lo que el Señor quería decir a través de su palabra. Y Dios me dijo: te sientas. Y no les digo que todo cambió de inmediato, pero Dios volvió a ser el primer lugar en mi vida. Y cuando eso sucedió, vino la paz, regresó la claridad, y volví, ¿verdad?, a ver esas puertas que yo estaba forzando, y comenzaron a abrirse solas. ¿Entiende por qué el Señor te dice primero yo? En tu presencia hay plenitud de gozo, dice el salmista. Y cuando Él lo declaró, Él no estaba en completa paz o en completa tranquilidad, pero Él entendía que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Así que quiero terminar con estas palabras. Una temporada de búsqueda no es hacer más cosas, sino es volver al orden correcto. Buscad y vivid. Por eso que antes que todo pueda acontecer en tu vida, primeramente tienes que tener al Señor en primer lugar. Antes que las puertas del cielo se abran para tu casa, primero tiene que estar el Señor en primer lugar en tu casa. Antes que todo pueda acontecer, primeramente el reino de Dios tiene que gobernar. Así que en esta nueva temporada no comienza cuando cambió el calendario, sino que comienza cuando Dios vuelve a ser primero en tu vida. Quiero que se pongan de pies, mis amados. Siento algo muy hermoso de parte de Dios en este día, porque primero el pastor Jeremy predicó sobre las promesas que ya están, y ahora Dios dice: mi palabra sí no ha cambiado y sigue siendo la misma, pero para que esas promesas las puedas ver cumplidas en tu vida, primeramente búscame a mí. Busquemos
primeramente su reino. Busquemos primeramente de su presencia. Pongamos nuestra vida rendida a sus pies. Yo te puedo asegurar que dándole al Señor el lugar correcto que debe de tener en tu vida, todas las cosas que por años has anhelado, has pedido en oración y en ruego, el Señor las hará visibles en tu vida, porque Él no miente ni te engaña. Yo no sé qué tú quieres para tu vida, pero Dios sí lo conoce porque ya está escrita. Pero hay muchos que viven la vida intentando, ¿verdad?, ganar esta vida. Pero verdaderamente, this life, esta vida, va a pasar. Pero nuestra alma, ¿a dónde va a ir? No gastes tu vida buscando una vida aquí, sino busca primeramente el reino de Dios para que el alma, que es ese lugar donde vamos a habitar luego de esta vida, tenga el lugar correcto delante de Dios. Por cuanto lo buscaste a Él primeramente, cuando pases de esta vida, el Señor te va a llevar al lugar que Él te prometió. Pero si pasaste la vida buscando la vida aquí y no te preocupaste por buscar a dónde iba a ir tu alma, ¿qué va a suceder contigo cuando ya tú no estés? Búscalo a Él primero, para que cuando ya no estés aquí, Él te busque a ti primero. Ya Él lo hizo y dio a su Hijo en una cruz por ti y por mí para darnos la salvación. Pero ahora es tu decisión si tú quieres que tu alma vuelva al lugar correcto, o quieres simplemente seguir viviendo una vida que esta vida tiene final, pero lo que Dios tiene para nosotros es eterno. Amén. Así que este no es un año para correr detrás de añadiduras. Este es un año para buscar primeramente a Dios. Proverbios 3:6 dice: reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Así que quiero hacer esta declaración en esta mañana, abriendo este 2026 en este servicio. Y yo quiero que tú levantes tus manos, porque tú vas a declarar. Yo simplemente soy el canal en esto, pero es una declaración que tienes que creerlo tú en tu vida. Y decir en tus propias palabras, y decirle al Señor que este 2026 será el año donde Dios vuelve a ser primero en mi vida. Dile: Dios, este año tú vuelves a ser primero en mi vida. Y cuando digo primero, Señor, es que estoy entregando a mis hijos, estoy entregando mi matrimonio, estoy entregando mis finanzas, estoy entregando mi ministerio. Te lo entrego todo, Señor, para que tú seas primero en mi vida. La palabra va a volver a ocupar el lugar que debe de ocupar. La vas a buscar de día y de noche, para que su presencia pueda gobernar en tu vida, en tu familia y aquí en la iglesia. Una iglesia fundamentada y cimentada en la palabra jamás será derribada. Podrá soplar el viento con los ataques del enemigo, pero no nos va a derribar. Podrán suceder lo que sucede a nuestro alrededor, pero si está la presencia y la palabra de Dios ocupando el primer lugar, aunque el enemigo intente, no podrá, porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Primero Dios, dilo: primero Dios, primero Dios, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso a Dios.
Tú eres primero, Señor, en mi vida. Dile: Señor, hoy cambio mis prioridades. Hoy cambio mi agenda, Señor. Tú primero, tú primero, tú primero, Señor. Vuelvo a la palabra y a tu presencia, Señor. Oh, Señor, quiero que dirijas mi casa, mis hijos, mi futuro, mis proyectos, Señor. Primero tú, Señor. Antes que todo, primero tú, Señor. Aleluya. Oh, llénanos, Señor, de tu presencia, Padre Santo. Aleluya. Xavier, ven, mi amor, y ese corito, el de estoy gastando mi vida, por lo menos, para terminar en esta mañana. Si hay alguien aquí en la casa que llegó y siente que necesita decirle: Señor, necesito volver mis prioridades a la manera correcta, y quiere pasar al frente a volver a poner a Dios en primer lugar, puede hacerlo en estos momentos. Mira, esto no se trata de que si me convertí, le sirvo a Dios 20 años, 10 años, 15 años. Esto se trata de reconocer que hay veces en nuestras vidas que ponemos a Dios en la gaveta. Y hoy Dios está diciendo: si me tuvieses primero, muchas de las cosas que estás viviendo no estuvieran aconteciendo, porque yo soy tu Dios. Aleluya. 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 ¿Cuántos pueden decir: es por ti, Señor, que estoy desgastando mi vida? Es por ti, Señor, que lo entrego todo, Señor. No me arrepiento de lo que he hecho, pero doy gracias que hayas llegado, Señor. Y si así será el fin de mi vida, Señor, que sea aquí en tu casa adorándote. Gloria a Dios. Vamos a darle aplauso al Señor.